Bombazo naval. El portaaviones USS Harry Truman acaba de protagonizar uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la Marina de Estados Unidos. Y lo más grave es que el propio Pentágono ha tenido que admitirlo. Un F-18 Super Hornet, joya del poder aéreo estadounidense, se precipitó al mar en plena operación ofensiva. El motivo: un ataque coordinado, demoledor y sorpresivo de los hutíes yemeníes que lanzaron una lluvia de misiles y drones sobre la embarcación insignia del imperio. Sí, lo escuchaste bien. Y esta vez no es rumor, ya no es una sospecha, ni mucho menos una especulación. Estados Unidos lo ha confirmado. Lo ocurrido en el Mar Rojo no solo expone la vulnerabilidad de su armada, sino que arma un punto de quiebre en la ofensiva militar que Trump prometió controlar. Una derrota sin maquillajes, sin excusas y sobre todo sin precedentes. Y es oficial, es confirmado y es devastador. Lo ocurrido en el portaaviones USS Harry Truman no solo fue una tragedia, sino que fue una humillación naval para Estados Unidos. Y sí, los hutíes están detrás. El mismísimo Pentágono, imaginen esto, tuvo que salir a decir la verdad. ¿Estás listo para entender cómo el gigante militar más temido del planeta fue puesto contra las cuerdas? Atención con esto. Un F-18 Super Hornet, uno de los cazas más sofisticados del arsenal yankee, cayó al mar desde la cubierta del Truman. Y es que esto no fue un accidente cualquiera, esto ocurrió en medio de maniobras evasivas ya confirmados, porque en informes anteriores estuvimos haciéndole seguimiento a esta situación para clarificar cuál era el motivo de la caída de este F-18, que con maniobras evasivas, como decíamos, para evitar un ataque coordinado con misiles y drones por parte de los hutíes, así como lo oyes. Un portaaviones estadounidense huyendo de Yemen. Y fue en ese caos, con sirenas y órdenes gritando por radio, que el avión se fue al fondo del Mar Rojo. Pero esto se pone peor, porque esto no era una operación de rutina, era una respuesta de represalia a la feroz ofensiva aérea de Estados Unidos sobre Yemen, que está orquestada, digamos, bajo el sello de la operación Rough Rider, firmada directamente por Donald Trump. El Truman y todo su grupo de ataque intentaban bombardear objetivos hutíes, cuando, digamos, de pronto se vieron superados por una contraofensiva demoledora. Y es que los hutíes no se lo pensaron dos veces. Y lo que parecía un despliegue triunfal, en realidad se ha convertido en un bochorno militar histórico, porque este incidente, mis amigos, no solo dejó el portaaviones en evidencia, sino que además desnudó la debilidad estratégica de Estados Unidos. Mientras los medios intentaban taparlo todo, los informes oficiales de la Marina no pudieron ocultarlo más. Es que la realidad, por supuesto, ya es imposible de negar. Pero hay un antecedente, fíjense, que ese fue el bombardeo del USS Cole en el año 2000 estadounidense en las costas o la cercanía a las costas de Yemen. En ese momento, estamos hablando del año 2000, hace 25 años, un ataque suicida en una lancha cargada de explosivos dañó gravemente esa embarcación, eh, matando a 17 marineros estadounidenses. En su momento eso expuso y fue un escándalo ya hace más de 2 décadas. Pero si nos vamos un poco más acá, podríamos recorrer el año 2021, la caída de Kabul en Afganistán, cuando los talibanes obligaron a Estados Unidos a retirarse y de manera caótica. Recordemos aquellas imágenes de gente corriendo por la pista detrás de las aeronaves estadounidenses desesperadas. Y eso fue percibido, o es, mejor dicho, un fracaso estratégico tras 20 años de guerra y nada más y nada menos que 2.000 billones de dólares en gastos. Como dijo el experto Jeffrey Sachs, si algún día te sientes mal, recuerda que Estados Unidos invirtió 2.000 billones de dólares para votar al talibán para luego volver a instalarlo. Y el cazabombardero cayó mientras el portaaviones, fíjense, volviendo a nuestro tema, drones de fabricación iraní. Esos lanzados de territorio hutí, por supuesto, eran proyectiles de precisión y eso nos indica que esto fue un ataque quirúrgico que obligó al Truman a maniobrar para sobrevivir, literalmente pues. Y el Super Hornet no resistió la locura en ese infierno aéreo y se desplomó al agua.
Pero este desastre no solo queda en lo simbólico, mis amigos, porque el F-18 Super Hornet cuesta 67 millones de dólares, una fortuna que se perdió en segundos. Y para colmo, es la segunda vez que ocurre esta situación en ese mismo portaaviones. Porque sabías que en 2022 otro avión también cayó de la cubierta del Truman. Entonces, según la versión oficial, fue el clima. Hoy son los hutíes lo que obligan a retroceder al imperio. Pero lo que más ruido ha hecho fue el comunicado del Ministerio de Defensa yemení. Sí, lo dijeron sin pelos en la lengua. Ellos se atribuyeron el ataque, asegurando que fue una represalia directa por los bombardeos estadounidenses a zonas civiles en Yemen. ¿Qué dijeron? Que Estados Unidos acaba con los civiles y ellos el silencio en los más altos niveles del Pentágono. Y por supuesto, si lo vemos nosotros, como la primera gran derrota de Trump en el mar y frente a un enemigo que muchos siguen subestimando. Sigan así. El secretario de Defensa alocado de Estados Unidos, Pete Hegseth, amenazó a Irán luego de acusarla de que está detrás de estos ataques activos militares estadounidenses. De hecho, retó a Teherán y le dijo que Estados Unidos responderá cuando crea conveniente en el lugar que él elija. Así es el lenguaje de estos señores. Y un portaaviones estadounidense que está armado hasta los dientes, acorralado por hutíes y obligados a retroceder, ¿qué sigue ahora? ¿Cuántas derrotas más necesita Estados Unidos para admitir que su estrategia es fallida? Porque esto, amigos, esto no es un simple episodio, es un punto de quiebre. Y te lo estoy contando aquí, sin censura, sin maquillaje. Y a este contexto le debemos añadir la reciente preparación del Harry Truman para abandonar el Mar Rojo. Porque la insistencia de los ataques de los hutíes, que no han cesado ni un solo día, lograron minar la capacidad operativa de esa flota estadounidense, obligándola a cambiar de posición en una región estratégica donde los intereses de las grandes potencias, particularmente Estados Unidos, se encuentran en juego. Y no es la primera vez que las fuerzas yemeníes logran poner en aprietos a una flota estadounidense. Sin embargo, creemos que el incidente con el Super Hornet ha dado un salto cualitativo a esta situación. Y para Trump es un fracaso particularmente humillante, porque su administración ha subestimado la capacidad de los hutíes para resistir los ataques aéreos estadounidenses y ha ignorado las advertencias de entrar en una suerte de guerra infinita con el movimiento rebelde que ya tiene en su forja varias potencias que ha derrotado. Entonces, no podemos interpretar esto, y hay que insistirlo, como un simple ataque a una nave estadounidense. Es un golpe directo a la estrategia agresiva de Trump, que ha intentado a través de una diplomacia chantajista y militarista consolidar la presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente. Es decir, este incidente va a resaltar las falencias de una estrategia que en lugar de consolidar los intereses de Estados Unidos, más bien lo que está generando es un clima de inseguridad y está acrecentando la resistencia de los hutíes. Y eso también hay que poner el énfasis. Todavía son considerados como una facción menor, pero ojo, ya son un actor clave en la geopolítica regional. Y la confirmación ya final de este ataque y la pérdida del Super Hornet, aunque inicialmente minimizada por las fuentes y los medios occidentales, se ha vuelto un ejemplo claro de la incapacidad de Estados Unidos para manejar lo que consideraban muchos un conflicto de segunda categoría, porque el papel de los hutíes, lejos de ser una simple respuesta meramente reactiva, es el desafío organizado, es directo a las potencias occidentales, revelando casi como el ave fénix, siempre reviviente capacidad de ataque de los hutíes. Y podríamos sumar esto a otras humillaciones anteriores que ha sufrido la maquinaria militar estadounidense. Vamos a recordar dos. Por supuesto, la más icónica, 1968, la ofensiva del T en Vietnam,
que le asestó a la moral y a la capacidad militar estadounidense una derrota. Muchos podrían decir que ahí se certificó la derrota de Estados Unidos en Vietnam, ignominiosa. Y después aquella salida caótica de Saigón, que quedó una foto para la posteridad, como también en Kabul. Y no se nos puede olvidar también la humillación que sufrieron en Mogadiscio, en la capital de Somalia, luego de una intervención fallida que hasta el cine llevaron, por supuesto, dando la versión rosada. Pero en todo caso, humillación es humillación. Y aquí tienen una más. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Fran Gil.